todo eso es parte del culto, todo eso es parte de lo que debemos de recibir. Y ahora le entramos al mensaje y luego viene la administración del mensaje, que no es lo mismo, fíjese. Una cosa es el mensaje, hermano, y otra cosa es la administración del mensaje. Así como cuando usted va a un lugar a comer y después de haberse ahí, hermano, haberse comido el almuerzo, la cena, no sé, pero después hay un postre, ¿va? Ese postre es la administración. La administración del mensaje es como recibir lo que el Señor trajo. Alguien puede, solo dijo amén, amén el pastor y salió, se fue. Bueno, se comió él, pero no dejó que eso fuera ministrado. Entonces son cosas diferentes. Lo que le quiero decir es que un culto, hermano, un culto al Señor es en todo, ahí está el Señor. En alabanza, en la profecía, en la oración, en todo ahí está el Señor, hasta que se culmina. Entonces es bueno que lo veamos de esa manera. Oremos para que sea el Señor siempre hablando a través de mi boca. Quiero siempre, hermano, tener esta costumbre de aquí juntamente con ustedes poder pedirle al Señor misericordia, ¿verdad? Que nos ayude en este tiempo de palabra. Oremos. Padre, aquí estamos esta mañana, Señor, queriendo siempre preparar nuestro corazón, nuestro oído, para poder recibir de ti esa instrucción que tienes para esta mañana. Señor, así necesitados nos sentamos hoy a escuchar tu palabra. En caso de la iglesia, a escuchar tu palabra, Señor, que tú los habilites a ellos, que su corazón hoy más que nunca esté receptivo, Señor, y que esta palabra pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser. Que nuestras mentes sean abiertas y que nuestros corazones sean abiertos. En el nombre de Jesús, y en mi caso, Señor, que tú me habilites para que a través de mi boca el Espíritu Santo escriba en los corazones, siembre la semilla en esa buena tierra, Señor, para que tu palabra lleve fruto al 100 por 1 en nosotros. Seamos esos árboles fructíferos, esos árboles que damos fruto en todo tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Ok, hermano, el viernes empezamos ahí a ver unas cositas y yo quiero hacer un pequeño resumen. Es más, voy a poner aquí mi cronómetro para no perder el control del tiempo. Partíamos de Juan 8:32, el libro de Juan capítulo 8, verso 32, donde el Señor está ahí con algunos fariseos, hermano, está dando una enseñanza. Se dicen bastantes cosas profundas ahí, hemos estado hablando alguna de ellas. Pero este versículo Él les dice, miren, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Dicen otras versiones, esta que estoy leyendo dice, y la verdad os hará libres. Entonces hay una contraseña ahí, hermano. Yo eso lo tomo como una contraseña. El conocer la verdad nos hace libres. Como que, hermano, como que hay ataduras que es a causa de ignorar algo. Por eso Pablo en varias ocasiones dice, mas no ignoréis esto, oh iglesia, no ignoréis esto. No ignoréis, por ejemplo, uno de ellos dice, no ignoréis acerca de los que duermen. No ignoremos acerca de los que duermen. Y así Pablo habla bastante de que debemos de conocer. Entonces fíjese que otra de las cositas que veíamos aquí, hermano, es que por lo general nosotros aplicamos en que la verdad se aprende. ¿Por qué? Porque usamos bastante la frase, usted no sabe la verdad, ¿verdad? Usted no sabe. Es que no sabe la verdad. Pero fíjese que bíblicamente la verdad no se memoriza.
sino que la verdad se conoce. La verdad es conocer, hermano. Conocer. El conocimiento es como que, hermano, el conocimiento se adquiere. Entonces hay que conocer, hay que conocer. Y yo le decía también, entre otras cosas, que, hermano, hay cosas que las podemos conocer parcialmente. Hay cosas que las podemos conocer por encima. Hay cosas que las podemos conocer un poquito más profunda. Pero de repente no conocemos todo, hermano, acerca de algo. Y entre las cosas que no conocemos es a Cristo, hermano. Yo creo que a Cristo hay que vivirlo descubriendo todos los días, descubriendo algo nuevo de Cristo. Porque no lo vamos a lograr a conocer en esta vida. Lo vamos a conocer tal y como es cuando ya nos vayamos de aquí, hermano, y seamos perfeccionados nosotros. Pero sí debe de ir, hermano, un conocimiento progresivo. A medida que nosotros conozcamos, entonces vamos siendo sueltos, vamos siendo desatados, vamos siendo libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entre otras cosas que le decía, hermano, es que hay algunas cosas acerca de Jesús, que Él es la luz verdadera, Él es el pan verdadero, Él es la comida verdadera, Él es la bebida verdadera, Él es la vid verdadera. Solo en Cristo encontramos la gracia verdadera. Hay una gracia que hermano, hay una gracia que no es. Mire, dicho sea de paso, si hay una luz verdadera, quiere decir que hay una luz falsa. Si hay un pan verdadero, quiere decir que hay un pan que es falso. Si hay una comida verdadera, hay una comida que es falsa. Si la Biblia dice todo esto, hermano, es porque existe lo falso. Existe la contraparte. Hay una gracia verdadera que es Cristo, hermano, pero de repente hay una gracia que no es de Cristo. ¿Sabe que hay alguna corriente doctrinal que agarró esto de la gracia, hermano, y dice que entre más pecamos, más gracia tenemos? Agarrando desde aquel versículo dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Agarraron este versículo, hermano, lo sacaron de contexto y formaron una enseñanza, una doctrina. Entonces, entre más pecamos, más obtenemos la gracia de Dios. Mire, hermano, cómo se puede torcer. Esa es una gracia falsa. La gracia verdadera, ¿sabe qué nos va a llevar? Dice en Tito 2:11, creo que está ese versículo donde dice que la gracia nos enseña. Mire lo que nos enseña la gracia verdadera. La gracia nos enseña a que vivamos en este mundo, pero de manera justa, piadosa y santa. Esa es la verdadera gracia. La gracia siempre nos va a llevar, hermano, a que nosotros busquemos la santidad. Hay un tabernáculo verdadero. Jesucristo dijo en 3 días, mire, van a destruir este templo y en 3 días lo voy a reconstruir. Y los fariseos creyeron que hablaban de un templo arquitectónico, hermano. Pero él después dijo, pero él decía eso refiriéndose a él mismo. Él es el templo, el verdadero tabernáculo. Entonces, para conocer la verdad tenemos que conocer a Cristo. Hermano, en Cristo está contenida toda la verdad. Por eso él dijo en Juan 6:14, creo que está ese versículo donde dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él es la verdad. En Cristo está encerrada toda la verdad. Entonces hay que conocer a Cristo, hermano. Hay que esforzarnos por conocer a Cristo, porque a medida que conozcamos a Cristo vamos a ser libres. Entonces vimos otras cosas, pero quiero ya, hermano, entrarle de un solo, porque hay otras cosas, hermano, verdaderas. Y entre esas cosas verdaderas, y es aquí donde quiero ya entrar el tema, hermano, hay cosas que necesitamos conocerlas. Hay cosas que son verdad, pero ahí están como verdad, pero no trascendemos a conocer esas cosas. Y en Juan capítulo 1, verso 47, hay un versículo que quiero derivar la enseñanza ahí, hermano. El viernes estuvimos hablando algunas cosas. Ese versículo habla de algo verdadero. Está Jesús con uno de sus discípulos. Yo creo que ahí estaba Felipe o Pedro y Juan, creo que estaban ahí en ese relato también. Y Felipe creo que ahí estaba también. Pero de repente viene alguien caminando hacia Jesús. Jesús lo ve de lejos y él ve que esa persona viene hacia él. Entonces Jesús dice ahí en Juan 1:47, Jesús vio venir a Natanael, así se llamaba ese hombre, y dijo de él,
de Natanael: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Entonces aquí hay algo verdadero y que sale de la boca de Jesús. Entonces lo que puedo ver aquí, hermano, es que hay un hombre que es sin duda un israelita en su nacionalidad humana, natural, es un israelita. Pero mírenlo cómo lo llama Jesús, o cómo Jesús le pone el escáner a este hermano, y solo lo ve y dice: he allí un verdadero israelita. Lo interesante es que Jesús estaba rodeado de israelitas. Lo interesante es que Jesús estaba siempre, su relación era con los israelitas, hermano. Y de repente dice eso. Entonces, ¿qué vio Jesús en Natanael? ¿Qué vio él en Natanael, hermano? Entonces, él no le vio su identidad natural, sino que le vio su identidad espiritual. Él no vio, hermano, mire, la Biblia dice que nosotros los hombres solo miramos la apariencia, lo de afuera de las personas. Pero Jesús o Dios no mira lo de afuera, Él mira lo de adentro, el corazón, hermano, el espíritu. Entonces, este hombre le dieron su verdadera identidad. Jesús pudo ver en Natanael su verdadera identidad. Entonces, de aquí quiero trasladar esto a nosotros. Hermano, ¿conocemos nuestra verdadera identidad? Sí, hermano, yo soy hondureño. Sí, hermano, yo soy 0506, es aquí, ¿verdad? Sí, es el de aquí en la municipalidad, ¿verdad? Sí, hermano, yo soy 0506, hermano. Aquí nací yo. Yo soy porteño. Sí, esa es la identidad de aquí. Pero ¿conoces cuál es tu identidad? Hermano, hemos descubierto quiénes somos nosotros. Y es que he estado hablando de esto, hermano. Hemos descubierto quiénes somos nosotros realmente. Entonces, mire, hermano, hay una identidad en nosotros, dentro de nosotros, que es una identidad eterna. Esa es mientras estemos aquí y después de que los vayamos de aquí. Esa no se termina. Espero no sonar muy fuerte con esto, pero vea, no necesitamos ir al registro a decir: mire, ya que vengo a sacar un acta de defunción porque ya se fue. Hasta ahí llegó una identidad natural, que hay que hacer ese trámite. Ahora es como una obligación hacer ese trámite, ir al registro. Se nos fue un familiar, hay que ir al registro a decir: señores, esta identidad hasta aquí tiene su fin, ya nadie más la puede usar. Este nombre ya nadie más lo puede usar, hasta aquí llegó. Pero esa es una identidad natural. Pero tu identidad y mi identidad interna, hermano, esa sigue en función. Esa no tiene acta de defunción. Entonces, y como esa es eterna, yo creo que tenemos que pararle más, así, hermano, así como bien coloquial, ¿va? Parémosle más bola a esa, hermano. Prestémosle más atención a esa identidad interna que tenemos. Necesitamos, hermano, mire, yo creo que todos necesitamos que se nos diga: hey, tú eres un verdadero israelita. ¿Qué le están diciendo? Tú eres un verdadero hijo de Abraham. Tú tienes una simiente escogida. Tú eres de un linaje escogido. Entonces, hermano, Pablo decía esto, decía él: no es israelita el que lo es en la carne. No es israelita el que tiene un DNI, hermano, una identificación nacional. No, es israelita aquel que lo es en el espíritu. Entonces, y recuerda, hermano, yo sé que puedo aburrirlo, pero tenemos alma, cuerpo y espíritu. Entonces tenemos una identidad para el cuerpo, seguramente hay una identidad para el alma y hay una identidad para el espíritu. Hay un nombre para el cuerpo, hay un nombre para el alma y hay un nombre
para el espíritu. ¿Por qué en la Biblia hay personajes que tenían 3 nombres, hermano? ¿No le parece a usted que debemos de estudiar eso? ¿Por qué Salomón, cuando nació, el Señor le dijo que le pusieran Gededías? Creo que ahí debe estar en Primera de Reyes 11 eso. Pero sí, tuvo un nombre cuando él nació y después le pusieron Salomón. Pero su mamá en el proverbio le llama Lemuel. 3 identidades. Mire, Pedro fue conocido primero como Simón, después como Pedro, pero después le llamaban Cefas. 3 nombres. Y hay varios así, hermano, que tenían 3 nombres. Entonces, mire, 3 identidades, como quien dice, hay una identidad para el espíritu, para el alma y para el cuerpo. Pero yo quiero hablarle de la verdadera identidad. Ese es el tema hoy. Quiero hablarle, hermano, que necesitamos conocer la verdad. En eso estamos. Queremos conocer la verdad. Sí, y la verdad nos hará libres. Entonces, hay una cosa que nos va a hacer libres. ¿Cuántas verdades, hermano? Pero hay una verdad que quiero hablarle hoy. Hay una verdad que nos va a hacer libres. Y es conocer nuestra verdadera identidad. El conocer la verdadera identidad, hermano, va a romper con complejos que de repente vivimos nosotros. El conocer nuestra verdadera identidad, hermano, mire, va a romper con cosas, hermano, que nosotros estamos haciendo de manera equivocada. Entonces el viernes logramos hablar de 2 personajes. Logramos hablar de Moisés y logramos hablar de Gedeón. Hermano, Moisés, usted sabe que cuando él nace, eso está en Éxodo 2, cuando él nace, hermano, solo nace Moisés y se levanta un decreto del diablo, hermano, un decreto malévolo de que tenían que matar a todos los niños. Hermano, y bueno, se da eso. Y entonces la mamá se las ingenia, hace una canastita. Hermano, yo siempre he dicho, qué fineza de esta mujer. ¿Cómo, hermano? Usted ha querido tal vez, no sé si a usted le ha pasado en su casa donde ha querido detener una fuga de agua, hermano. Eso es bien complicado hacerlo. Entonces mire esta mujer cómo hizo una canastita de manera que no se filtrara el agua. Eso es difícil, hermano. Pero la fineza de una madre empezó hermano, a edificar una canastita y hermano, la calafateó y luego puso a su niñito de 3 meses ahí. Imagínense, hermano, que eso a veces lo leemos muy ligero, hermano, muy rápido, pero 3 meses dejar a su niñito allí y luego llevarlos a las aguas del Nilo y que se fueran las corrientes de las aguas. Yo creo que solo se le quedó viendo, hermano, y a saber qué llorada puso esa mamá, ¿verdad? Lo dejó ir a su niño y que allí lo tomó la hija de Faraón y lo hizo suyo. Entonces mire por dónde va el mensaje. Lo hizo suyo, un hijo hebreo, pero ahora está en manos de la casa de Faraón. Y la casa de Faraón, hermano, perdón, pero ¿qué se nos viene Faraón en la mente? Lo que se nos viene es esclavitud. Pues se lo llevan a Moisés de 3 meses, hermano. Se lo llevan. Lo ponen en la casa de Faraón, ahí lo crían, hermano. Primero pasó 5 meses todavía con ellos porque se lo devolvieron a la mamá para que lo amamantara. Pero después de destetarlo, dice la Biblia, se lo llevaron a la casa de Faraón. Póngale que de 5 años, vaya, de 5 años. Hermano, 5 años de edad y lo llevan a la casa del Faraón y lo comienzan a adoctrinar. Le empiezan a enseñar todo conforme a la escuela faraónica. ¿Qué enseñanzas? Hermano, ¿qué se ve en Egipto? Dioses. ¿Qué se ve en Egipto? Hermano, lo que se ve es idolatría. Lo que se ve es perversión. Entonces, mire, Moisés ahí, un hebreo en una casa equivocada. Ahí en los estudios hermano de Egipto, ahí se crió, hasta que llegó a ser un hombre. Dice la Biblia que cuando tenía 40 años, tal vez ponen el versículo, Hebreos 11, 20 y algo, 24 creo que es. Quiero leerle ese antes de entrar a otros puntos. Cuando él ya es un adulto, hermano, entonces él se da cuenta de su identidad, de su verdadera
Por eso voy a hablarle hoy de la verdadera identidad. Él se da cuenta que él no es egipcio. Él se da cuenta que está en una casa equivocada. Entonces dice la Biblia que por la fe Moisés, ya adulto, hermano, 40 años, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Él se dio cuenta, yo no soy egipcio. Mi verdadera identidad, soy un israelita. ¿Qué hace un israelita en una casa de esclavitud? Al conocer su identidad, él se despojó de una casa de esclavitud. Cuando él se dio cuenta quién era, hermano, quiero que llevemos este mensaje. Ya nos dimos cuenta quiénes somos nosotros. Porque no puede ser que un hijo de Dios esté esclavizado por el pecado todavía. Si está esclavizado por el pecado, es porque no se ha dado cuenta quién es. Si está sirviendo a otros dioses, es porque no se ha dado cuenta quién es. Y usted me preguntaría, ¿hay pastores así, gente que está sirviendo a otros, siendo hijos de Dios? Sí hay. Y bastantes. Que siendo hijos de Dios, pero de alguna manera le sirven al diablo, hermano. Mire, hace poco me di cuenta de un hijo de Dios, hermano. Yo no tengo ni la menor duda que es un hijo de Dios. Tremendo esto que voy a decir, pero perdón, y tal vez no me esté escuchando alguien que pueda asociarlo. No es de aquí, no es de aquí, ni de Cortés, es de alguien de afuera de aquí. Pero yo lo conozco a él, hermano, y lo que me estoy dando cuenta que ahora él, mire qué cosas, se ha dedicado. No es que se ha dedicado, pero ya tiene 2 o 3 casos donde anda queriendo quitarle la esposa a otro, y sobre todo cristianos, enamorándole la mujer a un cristiano. Entonces cuando cuando yo me di cuenta de eso, lo primero que recibí yo es, ¿hasta dónde ha caído? ¿Cómo se ha convertido en un instrumento de Satanás que quiere estar estorbando las casas que están sirviendo al Señor? ¿Cómo un hijo de Dios puede estar bajo una manipulación del diablo? Que el Señor lo reprenda, hermano. Porque eso es pura manipulación del enemigo. Eso es que estamos en una casa de esclavitud. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta quiénes somos. Entonces Moisés se da cuenta, hermano, que él está mal ubicado allí, que no es ese su lugar, que Dios no lo trajo al mundo para estar ahí. Entonces él prefiere, hermano, ir a ser maltratado con el pueblo que estar en una casa equivocada. Aunque el pueblo la está pasando mal porque estaba esclavizado el pueblo, hermano. Aunque el pueblo la esté, pero yo prefiero estar allá en esclavitud con mi pueblo que estar en una casa al pueblo que yo no pertenezco. Se salió de ahí, hermano. Se fue. Fíjense que hay otra versión, tal vez la colocan. Hay otra versión que de ese versículo, sí, en la PDT. Mire lo que dice. Sí, ese es donde dice que, mire, dice que él decidió no disfrutar de los placeres pasajeros. Eso es el mundo, hermano, del pecado, mire. Los placeres pasajeros del pecado. A eso lo compara la Biblia. Ahí donde estaba Moisés solo habían placeres pasajeros del pecado. Pero renunció a eso y dijo, no, yo voy a irme para donde mi pueblo. Yo soy un israelita. Pero hay un versículo, no sé si es la versión Dios habla hoy, de ese versículo que leímos anteriormente. Me llama la atención cómo lo menciona, hermano. Déjenme ver si es que no lo tengo aquí yo. Vamos a ver. Es la versión al día. Vamos a ver. Pues yo creo que en mi sueño lo había puesto aquí. Pues no lo coloqué. Pero sí, hermano, ¿sabe qué dicen otras versiones? Que la que leímos dice que rechazó. Déjeme ver aquí. Renunció
Déjeme buscar esa versión que le digo. Hebreos 11:24. Sí, tienen razón, no lo puse aquí, pero sí estaba estudiando esto un poquito. eh, y me llama la atención como otras versiones. Mire, esta versión, la Dios habla hoy, dice: y por la fe Moisés, ya adulto, no quiso llamarse, no quiso, renunció a eso, no quiso llamarse hijo de la hija del rey de Egipto. No quiso. No quiso llamarse hijo de la hija de Egipto. Hermano, eso es renunciar al mundo, porque descubrimos nuestra identidad. Descubrimos, hermano, realmente quiénes somos en el Señor. Entonces, mire, todos aquellos que somos hijos de Dios, hermano, hay que descubrirnos, en realidad, conocernos quiénes somos. Y eso nos va a traer, entre muchas cosas, librarnos de toda esclavitud, hermano. Luego hablamos un poquito el viernes de Gedeón. ¿Qué pasó con Gedeón? Así rapidito. Hermano, Gedeón estaba también más o menos, hermanos, nada más que en su tierra, pero estaba sometido el pueblo de Israel por los madianitas. Ellos sembraban, cultivaban, hermano, cuidaban todo, pero cuando ya ellos estaban cosechando, ya cuando tenían incluso cuando tenían las cosechas en sus casas, llegaban los madianitas y les quitaban todo y se la llevaban. Mire, eso no les importaba. Eso no les importaba cuánto les había costado el sembrar, el regar, el cultivar aquello, hermano. Ellos iban por la cosecha. Mire, hay ataques del enemigo que no son ni a la semilla, ni a la planta, ni al hermano, ni al terreno, sino que ellos vienen a atacar la cosecha. Por eso debemos de cuidarnos en todo tiempo, hermano. Por eso no nos durmamos, hermano. Decía Pablo que debemos de estar velando en todo tiempo. Porque ¿sabe qué, hermano? Esto aplicándolo a la vida espiritual. El enemigo puede atacar nuestros inicios en Dios. El enemigo puede atacarnos ahí cuando ya hemos avanzado un poquito. Pero de repente cuando llegamos a una estatura espiritual, vaya, me voy a poner yo de ejemplo, ya soy pastor. A mí no me hace nada el diablo. Ay, hermano, cuidémonos en todo tiempo. Porque el enemigo a veces ataca ya los finales, hermano. Ataca la cosecha. Ya cuando estamos cosechando, el enemigo quiere atacar y destruirnos. En todo momento debemos de cuidarnos. A David lo atacaron ya cuando era rey, hermano. Ya cuando él estaba en lo más alto. Mire, le llegó la tentación ahí con Betsabé, cayó. Y eso lo hizo pedazos a David, hermano, lo dañó bastante. Él se levantó, claro, pero lo dañó bastante. Pero mire, el punto es, ¿dónde nos atacan? Ya al final nos pueden atacar. Entonces, esta gente recibió un ataque ya a la cosecha, hermano. No era ni a la siembra, ni a la semilla, ni a la tierra, ni a la planta, no. A la cosecha les venían y los devoraban, hermano. Entonces, estaba ahí Gedeón, lleno de miedos, lleno de complejos, hermano. Él decía: mi familia es la más pobre de Israel. Y todavía dijo: y yo soy el más insignificante de entre mis hermanos. Mire la identidad de Gedeón. Mire cómo él se veía, hermano. Como alguien sin oportunidades. Como alguien que, hermano, le había jugado mal la vida. Como alguien que no podía levantarse. Como alguien que se iba a morir así en esa situación. Así se miraba Gedeón. Pero llegó el ángel del Señor, tal vez ponen el versículo, llegó el ángel del Señor, y sobre todo esa última parte, el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Mire, el ángel no miró a aquel que estaba temblando de miedo, porque dice la Biblia que estaba escondiendo trigo, porque ya iban a llegar los madianitas. Y antes que se llevaran todo, Gedeón, la mentalidad de él era: aunque sea un poquito que yo guarde, me va a servir para algunos días. Que no se lo lleven todo. Voy a esconder un poquito de este grano para que no se lo lleven todo. Entonces, ¿cómo se miraba él, hermano? Derrotado. ¿Cómo se miraba él? Sin oportunidades. ¿Cómo se miraba él? Acomplejado. No se creía, hermano. La identidad de Gedeón estaba por los suelos. Él decía: yo soy el más insignificante. Mire, él mismo decía: hermano, yo soy el más insignificante. Entonces la identidad de él estaba por los suelos. Pero llegó el ángel de Dios y no le miró su identidad natural, sino que le miró su verdadera identidad.
Aunque estés empobrecido, aunque estés ahorita atravesando necesidades, hermano, aunque aún nuestra mente nos ataque y nos diga, ¿qué puedo hacer yo? No soy nadie. Pero el Señor te dice esta mañana, tú eres un valiente guerrero. Tu verdadera identidad es de un valiente guerrero. Te puedes levantar de ahí. Nos podemos levantar de cualquier situación, hermano. Nos podemos levantar de cualquier fracaso que tuvimos. No nos quedemos ahí. Nos podemos levantar. ¿Por qué? Pero cuando, mire, ¿cuándo es que nosotros nos levantamos? Cuando conocemos quiénes somos, hermano. Mire, cuando conocemos quiénes somos nosotros, no nos vamos a quedar en la ruina. No nos vamos a quedar, hermano, ahí tirados. Cuando conocemos quiénes somos, sabemos que la palabra dice, aunque caigas 7 veces, de la última te levantaré. Esa es la verdadera identidad de un hijo de Dios. Entonces, Gedeón, usted puede leer la historia. ¿En quién se convierte ese hombre después de que le despiertan su identidad verdadera? Usted puede leer que ese con 300, hermano, derrotó a un pueblo. ¿Cómo le cambió? ¿Cómo aquel mismo hombre, hermano? Déjeme ponerlo de esa manera. ¿Cómo aquel mismo hombre que estaba complejado, lleno de miedo, lleno de temores, llegó el ángel de Dios y le dijo, tú eres un guerrero, tú eres un valiente, no te dejes vencer por esa circunstancia, levántate, toma el chofar, toca ese chofar y ya vas a ver cómo te va a seguir la gente? Era un líder que estaba mal ubicado. Porque usted lee la Biblia que él solo toca el chofar y todo el ejército de Israel le sigue. Era un líder, hermano. Tenía un espíritu de liderazgo ese. Pero mire, estaba como aterrado, estaba como, hermano, estaba como ahí. Mire, póngale así que estaba lleno de basura su verdadera identidad. Tenía mucha basura, hermano. Tenía mucho mal. Tenía muchos golpes, muchas circunstancias, muchos fracasos. Ahí lo estaba, mire, cenizas, todo, piedras, hermano. Ahí estaba en ruina la identidad de él. Fue necesaria una intervención de Dios para decirle, hey, tú no eres lo que miras, tú no eres lo que te ves. Así como te ves, esa no es tu identidad. Tú eres un valiente guerrero, levántate, levántate. Y cuando ese hombre se levanta, hermano, y toca el chofar, hermano, después de hacer otras cosas, toca el chofar y va todo el ejército y empieza a ser el jefe de un ejército. Aquel acomplejado, el jefe de un ejército. Aquel acomplejado después lo reúne y le dice, lo que yo haga, eso hagan ustedes. Ah, mírelo ahora. Mire el acomplejado ahora, hermano, dirigiendo. Cuando yo quiebre el cántaro, lo quiebran ustedes. Cuando yo suene el chofar, lo van a sonar ustedes. Hermano, se convirtió en lo que en realidad era. ¿No será que nuestra identidad, hermano, está muy así como muy aterrada, hermano? Hay basura, hay fracasos. ¿No será que con algunas palabras nos han minimizado? Un evento que quizás desde niño te pasó y te marcó, hermano, y eso no ha dejado que surja lo que en realidad eres. Pero en el nombre del Señor, una de las cosas que el Señor nos va a llevar a conocer es quiénes somos nosotros, nuestra verdadera identidad. Esa verdadera identidad nos va a hacer libres, hermano, de muchas cosas, hermano. Mire, de la casa de esclavitud, de complejos, de una mente pobre, hermano. Porque la pobreza está en la mente, hermano, de una mente de pobreza, de que yo no puedo, que todos son mejores que mí. Eso es, en pocas palabras, eso decía Gedeón, yo soy pobre, todos son mejores que mí. No, hombre, hermano, que el Señor, mire, que el Señor nos ayuda a conocernos quiénes somos. Esos 2 puntos los vimos el viernes, Dios santo. Y decía que solo los iba a pasar así rapidito, hermano. Veamos otro de los puntos que traía el viernes. Lucas 13:16. ¿Y esta qué es? Mire quién era esta. Hermano, esta es aquella mujer que por 19 o por 18 largos años había estado enferma. Esta es aquella mujer que ella no podía ver arriba, solo la tierra, porque estaba encorvada.
Pero mire la identidad de ella. Es que esto estamos viendo, hermano. ¿Cuál es nuestra verdadera identidad? Dice, y esta que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años. ¿No debería ser libertada de esta ligadura en día de reposo? Una hija de Abraham, pero atada. Hermano, y vea qué cosas. En este caso, esa atadura se refleja en una enfermedad en el cuerpo. Pero no precisamente. Solo puede estar un hijo atado por una enfermedad. Pueden haber ataduras de vicio. Pueden haber ataduras de pornografía. Pueden haber ataduras, hermano, mire, pueden haber ataduras de que solo lo ilícito, hermano. Arrastrados a hacer lo ilícito, hermano. Pero hay ataduras. Pero hay ataduras porque la identidad no se conoce. No conocemos quiénes somos. Hermano, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y entre lo que estamos viendo ahorita, hermano, conozcamos nuestra verdadera identidad. Conoce la verdad interna que tienes. Conoce la verdad interna que fuimos nosotros, que fue puesta en nosotros, hermano. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuál es nuestra verdadera identidad? Y eso va a traer libertad a nosotros. Entonces, aquí hay una hija de Abraham que está atada. Aquí hay una hija de Abraham que, hermano, se lee rápido. 18 años. Oh, hermano, ¿cómo esperé yo la edad de 18 años, hermano? Viera, sí sentí largo yo, hermano. Porque yo quería tener cédula, hombre. Y 14 años, Dios santo, todavía me faltan 4, 15, todavía me falta. ¿Cómo esperé yo? Le digo por esto, hermano. ¿Cómo esperé yo la edad de 18 años para que pudiera ir al registro y hacer porque otras cosas que quería? Trabajar, hermano, quería trabajar. Y entonces, Dios santo, Dios. Y hermano, ¿cómo esperé? Hermano, 18 años así. Perdón, y siendo hija. Es que cuando no conocemos quiénes somos, es una atadura, hermano. Cuando no sabemos quiénes somos, es una atadura. Pero Jesús llega allí y lo primero que le menciona es su identidad. Es hija. Antes de hacer el milagro, le menciona su identidad. Es hija. Es hija de Abraham. Hermano, ¿por qué usted cree que Jesús, yo siempre digo esto, usted cree que Jesús hablaba solo por hablar, hermano? Jesús no decía una palabra de más ni de menos. Todo lo que Jesús dijo es porque lo necesitamos nosotros. Y si quedó escrito ahí que Jesús dijo, hey, esta es una hija de Abraham, quiere decir, mira, su identidad no refleja. No, mire, la identidad no se ve reflejada en el cuerpo. Su identidad interna es una, pero su reflejo en el cuerpo es otra. No es hija. Parece que no fuera hija. ¿Por qué? Porque está atada. Y siendo hija de Abraham, tengo que desatarla, porque es hija. Todo aquel que es hijo, hermano, lo primero que necesitamos conocer quiénes somos. Somos hijos. Y un hijo no puede estar atado. O sea, un derecho de hijo es de ir delante del Padre. Padre, yo no puedo estar atado, yo soy hijo. Entonces, hermano, ¿cuánto cristiano, hijo de Abraham en lo espiritual, está atado? Porque no conoce quién es. Entonces, este ejemplo, hermano, yo quiero relacionarlo. Mire, quizás solo veamos. Yo quiero relacionarlo con algunas otras cosas. Pero quiero que vayamos al libro de Romanos capítulo 8. Ahí estaba en la parte de arriba, hermanitos. Ahí me siguen ustedes. Hoy voy a darle un poquito de vuelta aquí a la enseñanza. 8:16. El Espíritu mismo
da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué? De que somos hijos de Dios. La relación con el Espíritu Santo es trascendental, hermano. Oh, este culto de hoy, cómo el Señor lo unió todo. Cuando el hermano Néstor se puso a hablar ahí de Pentecostés, unos minutitos atrás el Señor había puesto algo en mi corazón, como en el día de Pentecostés. Yo voy a llenar esta casa como en el día de Pentecostés. Y empieza el hermano a decir eso. Cuando el Señor habla 2 veces, es porque así va a ser. Es porque está pronto a hacerla. ¿Se ha leído en Génesis eso? Cuando José está interpretando el sueño a Faraón, le dice: Faraón, qué raro que hayas soñado la misma cosa, pero en diferentes eventos. Una con las vacas flacas y las otras con las espigas. Mira, Faraón, le dijo José, cuando Dios habla 2 veces, es porque está determinado a hacer algo y lo va a hacer pronto. Entonces Dios nos va a llenar de una manera sorprendente en esta casa. Aleluya. Entonces, mire, hermano, nuestra comunión con el Espíritu Santo nos va a llevar a descubrir quiénes somos. Porque este versículo a mí me abre un panorama. Mire, tal vez lo tienen aquí, ¿verdad? Sí, mire, este versículo a mí me abre un panorama enorme, hermano. Porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Si yo dejo ese versículo ahí, ¿qué me da a entender la Biblia? Que hay una comunicación del Espíritu Santo, no con el cuerpo ni con el alma, sino que con quien se va a conectar el Espíritu Santo es con nuestro espíritu. Por eso entiendo mejor, hermano, por qué la Biblia, Pablo sobre todo, y sobre todo en ese capítulo 8 de Romanos, cómo insiste Pablo: andemos en el Espíritu. ¿Sabe qué es eso? Movámonos según nuestra identidad espiritual. Si vamos a ver a alguien, veámoslo con nuestro espíritu, no con los ojos naturales. Si vamos a, hermanos, si vamos a hacer una crítica, hagámosla con el espíritu, no la hagamos en la carne, porque vamos a destruir la gente. Pero si hacemos una crítica en el espíritu, va a ser una crítica constructiva, que en vez de derribar, vamos a edificar. Entonces, ¿cómo debemos de andar en el espíritu, hermano? Y andar en el espíritu es que el Espíritu Santo se comunica a nuestro espíritu y nos dice qué hacer. Hay una comunicación, y entre las cosas que el Señor hace a través del Espíritu Santo es que nos empieza a decir quiénes somos, quiénes somos, quiénes somos, quiénes somos. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Eso dice la Biblia. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Entonces, con una conexión buena con el Espíritu Santo, que usted le diga al Señor: Señor, yo no quiero orar solo en la carne, yo no quiero orar con mi alma, porque mire, si oramos en la carne es una oración vacía, hermano. Si oramos en el alma, solo a quejarnos delante del Señor vamos a ir. Pero si oramos en el Espíritu, hermano, hermano, va a haber una conexión con el Espíritu Santo, y el mismo Espíritu Santo nos va a decir: dile esto, dile lo otro, dile al Padre esto, dile esto. Hermano, son oraciones efectivas. Ya me metí a esto, pero es que siento decírselo. Hay un versículo vamos a ver, en Efesios capítulo 6. Quiero que lo busquemos ese. Es que lo que le estoy diciendo ahí está en la palabra, hermano. Yo creo que debemos de verlo todo a la luz de la palabra. Efesios 6, 18 creo que es. Vamos a ver si está bien mi memoria. Es que, hermano, ¿cómo debemos de movernos en el Espíritu? Sí, cabalmente, ese es. Orad. Hermano, no dice orad en la boca con la carne. Sino que dice, si usted tiene su Biblia, Efesios 6, 18, orad en el Espíritu en todo momento.
Con peticiones y ruegos, manteneos alerta, perseverad en oración, porque por todos los santos. Pero me parece interesante esto, hermano. Orad en el Espíritu. Otra versión dice: con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu. Y a veces relacionamos mal eso, hermano. Perdón, a veces lo relacionamos mal. Creemos que ahí habla del Espíritu Santo. Hay que saber cuándo la Biblia se refiere al Espíritu Santo y cuándo se refiere al Espíritu nuestro. Hay que entender un poquito la palabra. Hay que saber cuándo la Biblia se refiere al Espíritu Santo y cuándo la Biblia se refiere al Espíritu nuestro. Ese versículo se refiere al Espíritu nuestro. Hay que orar no en la carne ni en el alma. Hay que orar en el Espíritu. Entonces, cuando hay una comunicación de nuestro espíritu con el Espíritu Santo, cuando se da esa conexión, voy a repetir algo que es clave en esto, hermano. El Espíritu Santo no se conecta con nuestra carne. Perdóneme, hermano. El Espíritu Santo no se va a conectar con nuestra carne. El Espíritu Santo no se va a conectar con nuestra alma. Con quien tiene conexión el Espíritu Santo es con nuestro espíritu. Cuando se logra esa conexión de nuestro espíritu con el Espíritu Santo, entonces Él nos empieza a dar testimonio quiénes somos. Nos empieza a revelar quiénes somos. Y entre las cosas que nos revela, Él nos dice: tú no eres un esclavo, tú eres un hijo. Tú eres un hijo. No tienes por qué andar como esclavo, tú eres un hijo. ¿Qué le dijo el padre del hijo pródigo cuando llegó allá, hermano? ¿Cuál fue el mensaje que llevaba el hijo pródigo? ¿Qué llevaba él en su mente? Padre, ya no me tomes como uno de tus hijos. Hazme como uno de tus siervos esclavos. Cuando él estaba todavía allá entre los cerdos, ¿cuál fue el pensamiento de él? Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, tómame como uno de tus siervos. Y con ese mensaje regresó a donde el padre. Y cuando llega donde el padre, ya no quiero, mira, renuncio a mis derechos de hijo. Yo quiero aunque sea estar en tu casa, pero aunque sea como un siervo, como un esclavo. Pero el padre, ¿qué le dijo, hermano? Tráiganme los mejores vestidos, tráigame anillo, tráigame sandalias, porque mi hijo, había muerto y ahora ha vuelto a la vida. Los derechos de hijo no se pierden. ¿Pueden estar mal ubicados? Sí, hermano, porque el pródigo estuvo mal. El pródigo estuvo en un chiquero sí se sabe esa palabra chiquero aquí, ¿verdad? Es que yo uso a veces, mi catrachismo a veces viene de allá, hermano. Hermano, un corral de cerdos, pues. Mire, un hijo entre cerdos. Un hijo tiene casa, hermano. Un hijo tiene casa. Y si tiene casa, va a tener comida, va a tener vestimenta, va a tener todo ahí en la casa. Pero que cuando se sale de casa uno pierde todas esas cosas. No pierde el derecho de hijo, pero sí pierde su vestimenta, pierde su comida, pierde su anillo, que es autoridad, hermano, pierde sus sandalias, que es evangelio, se pierde las buenas nuevas. Todo se pierde cuando uno se va de casa. Pero la identidad de hijo, esa no se pierde. Puede estar, hermano, en un lugar equivocado, pero los derechos de hijo, a cuando se regresan a casa, el Señor se los entrega nuevamente. Entonces, qué importante es que conozcamos que somos hijos. Los que somos hijos y hemos entendido esto, jamás vamos a querer hacer las del pródigo, hermano. Jamás, porque conocemos quiénes somos. Hijos. Entonces, el Espíritu Santo da esto. Ahora, otro ejemplo, el gadareno. ¿Cuál era la realidad del gadareno? Es impresionante que ese hombre, mire la condición de ese hombre, hermano. Desnudo. Ese hombre, según nos da a entender la Biblia, también vivía entre cerdos.
Pero este estaba un poquito más perdido todavía que el hijo pródigo. Usted me dirá, pero es que el hijo pródigo llegó hasta lo último. Pero me parece que este estaba más hundido, porque este dice que vivía entre los sepulcros. Su casa era con los muertos. Su comunión era con los difuntos, con los muertos. Hermano, lo impresionante es que cuando Jesús, mire, entre las cosas que me impresionan de ese pasaje, es que Jesús hace un viaje, hermano, un viaje bastante costoso, hermano, y largo, por uno, hermano. Jesús le predicaba a las multitudes, pero es impresionante que estando con las multitudes, Él dice, tengo que ir a hacer una obra, y se va. Y me parece que en esa ocasión no se fue con sus discípulos. Si quieren, leámoslo para no estar diciendo cosas que no están en la Biblia. Marcos 5, creo que está esto, ¿verdad? Quiero ver qué dice el 4, cómo cierra el 4. Déjeme ver cómo cierra el 4, el capítulo 4. Sí, es que mire, hay una conexión entre el 4 y el 5. Hermano, en el 4, en el capítulo 4 usted va a ver que hermano, se desata una tempestad en el mar, porque el enemigo sabía para dónde iba Jesús. El enemigo conoce. Mire, cuando nosotros vamos a hacer una buena obra y hay estorbo, es porque el enemigo sabe que a lo que va es algo bueno. Entonces Jesús se encamina para allá, hermano, y allí se desata una tremenda tempestad. Entonces sí iba con los discípulos. Pero se calma esa tempestad y dice, y llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos. Gadarenos. Esa palabra Gadarenos viene de la tribu de Gad. Y Gad era una de las 12 tribus. Entonces este Gadareno era un hijo. Era un hijo. Por eso Jesús hace ese viaje. Y era, hermano, era tan fundamental ese viaje, tan estratégico ese viaje, que el enemigo los quiso detener, y se levantó una tempestad en el mar mientras iban de camino. Entonces, pero Jesús la reprende, hermano, y llega al otro lado. Dice que cuando él salió de la barca, es que me da la impresión que los discípulos no participaron de esto, hermano. Sí, mire, es que leamos bien la palabra. Sí llegaron al otro lado, mire, ahí se presentan como el grupo. Llegaron al otro lado del mar. Pero cuando ya empiezan a narrar, dice, pero cuando él, ya no fueron todos, cuando él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada entre los sepulcros. Mire dónde vivía este. Mire cuál era su casa, hermano, entre los sepulcros. Y nadie podía atarlo, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Y siempre, hermano, oiga esto, siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros. ¿Qué cosa, qué condición esta, hermano? Dice que en los montes dando gritos. Mire la condición espiritual de este hombre, dando gritos e hiriéndose con piedras. ¿Qué cosas estas, hermano? Si no las leemos en la Biblia, créame que a mí me costaría creer esto. Hermano, si yo leyera esto en un libro cualquiera, yo diría, este sí que se la fumó bien para escribir eso, hermano. Pero es la palabra. Y yo creo con todo mi corazón que lo que está escrito en la palabra, eso es verdad, hermano, así es. Entonces mire la condición espiritual de este. Dice que vivía, hermano, mire, en los sepulcros, ahí tenía su morada. Él no lo podían atar, hermano, porque tenía una fuerza desmedida. Esos demonios le habían dado una fuerza desmedida. Dice que se hería con piedras, hermano, pero que cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él. Ahí empieza su liberación. Y gritando a gran voz dijo: ¿qué tengo que ver yo contigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Mire que hasta los demonios conocen quién es Jesús, hermano.
Voy a decir algo aquí. Hasta los demonios saben quién es Jesús. Pero cuando el Señor preguntó acerca de que díganle a la gente quién soy yo, unos no lo conocían, otros decían que era Elías, otros que eran profetas, otros que eran tal, pero no sabía hasta que Pedro dijo, tú eres el Cristo. Mire que este sí lo conocía. Tremendo esto, hermano. Dice que gritando a gran voz dijo, ¿qué tengo que ver yo contigo, Jesús, hijo del tiempo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía, sal del hombre, espíritu inmundo. Pero mire esto, hermano, a esto quiero llegar. Viene Jesús, verso 9, y le pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu identidad? ¿Ya sabes cuál es tu verdadera identidad? En otras palabras le está diciendo el gadareno, ya sabes que tú eres hijo. Pero ese hombre estaba tan gobernado que los que hablaban eran los demonios. Y ellos le contestaron, legión, porque somos muchos. Entonces, a lo que quiero llegar es, ¿cómo la identidad de un hijo puede estar tan estorbada? Sin duda, hermano, esto para llegar ahí, a saber qué haría a saber a qué territorio se metió, a saber a qué, hermano, a qué ocultismo se metió para llegar hasta ahí. Le entregó mucho derecho al enemigo para que lo atormentaran de esa manera. Pero el punto es cómo la identidad de un hijo puede estar tan dañada, hermano, que en vez de buscar la casa, buscan los sepulcros. Entendamos esto de los sepulcros, es donde hay muerte espiritual. ¿Por qué un hijo, hermano, por qué un hijo va a andar en un lugar de prostitución? Ese es alguien que anda entre los muertos. ¿Por qué un hijo va a estar involucrado en cosas, hermano, de esto, de extorsión? Hermano, en cosas mire, de fraudes. ¿Por qué un hijo va a estar? Seguramente anda entre muertos. La identidad hay que limpiarla. Entonces hay que conocerse. Ese hombre cuando el Señor lo liberó y le dijo, toda esa identidad que tienes dentro no es tuya, la voy a expulsar. Y el Señor echó afuera esa identidad que lo andaba agobiando a él y lo dejó con su identidad verdadera. Lo dejó con su identidad verdadera. Entonces miremos qué le pasó a él cuando ya tenía su identidad verdadera. Cuando él, hermano, aquí fue una obra de Dios que estaba tan hundido que fue necesario que Jesús fuera a liberarlo. Hermano, entonces, mírelo, vamos a leer ese versículo. Cuando él está allá, hermano, con su identidad verdadera, vamos a ver dónde está. Verso 15. Y vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado. Mire, hermano, sentado, vestido y en su cabal juicio. Mire lo que trae el reconocer, el tener bien nuestra identidad, el que nosotros, hermanos, sepamos quiénes somos, hermano. Mire lo que nos va a dar. Nos va a dar cobertura. Eso de que estaba sentado, ¿sabe qué es? Se sentó, dice en otro evangelio, ese pasaje bíblico lo presenta de esta manera. Se sentó a los pies de Jesús. Eso me habla a ser discipulado. ¿De dónde saca eso, hermano? ¿Por qué a los pies lo relaciona con el discipulado? Dice que en la casa de Marta, Lázaro y María, dice que María servía, Lázaro se iba para otro lado, pero Marta servía, Lázaro se iba para otro lado, pero María se sentaba a los pies de Jesús a escuchar su palabra. El estar sentado a los pies de Jesús es ser discipulado. Hermano, el que conoce bien su identidad va a buscar estar bajo cobertura ministerial, va a asistir a una casa a discipularse. ¿Y sabe qué va a dar eso? Un cabal juicio. Un cabal juicio. Hermano, un cabal juicio. Hermano, no
¿No le ha pasado a usted alguna vez donde nosotros hablamos con alguien y le cuenta algunas cosas y usted entonces se da cuenta y le dice, pero no te percataste que esa fue una decisión que estaba a la vista, que esa decisión no era correcta? ¿Cómo pudiste hacer eso si es notable que lo que ibas a hacer no es correcto? ¿Cómo es posible? A mí me pasó una vez, 2 veces, 3 veces, no sé cuántas. Pero entonces después el Señor me habló y Él me dijo, es que ellos no tienen un cabal juicio. Quizás no ves las cosas como tú las estás viendo porque ellos no tienen el alcance espiritual. Y no es que me la estoy tirando de gran cosa, solo quiero darle este ejemplo. Ellos no logran ver lo que tú ves. Ellos no logran ver lo que tú ves. ¿Por qué? Porque están estorbados en su juicio. Entonces entendí, hermano, que la verdadera identidad nos va a dar un correcto juicio para tomar buenas decisiones. O sea, se nos hace más evidente cuando no, esta decisión no es así, esto no, va a hacerte a un lado, eso no lo quiero. Pero que a otros se les dificulta ver, ¿por qué? Porque la identidad de hijo todavía no se conoce. Entonces, la verdadera identidad. Hermano, mire, yo tengo un montón de cosas que decir ahí, pero solo me faltan como 5 minutos. Y esos 5 minutos mejor los quiero aprovechar para cincelar esto. Hermano amado, conozcamos la verdad y vamos a ser libres. ¿Sabes qué, hermano? Conócete quién eres tú, hermano. ¿Cuánto potencial tienes en Dios? Conócete que desde antes de la fundación del mundo Dios te escogió. Dios te eligió. ¿Por qué vamos a estar sirviendo a otros dioses? No, pastor, yo no soy idólatra. Seguro que no tienes de esos pichingos de barro ahí en tu casa, seguro que no. Pero puede ser que nuestra idolatría sea en otras cosas, hermano. ¿Por qué vamos a estar esclavizados a un pecado? Eres hijo, hombre, no eres esclavo. Somos hijos, hermano. Entonces, que a partir de hoy empieza a verte a ti mismo y a preguntarle al Señor, Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Hermanos de alabanza, pueden venir. Hermano, que nosotros podamos realmente descubrir quiénes somos. ¿No será que estamos como Moisés, 40 años en una casa equivocada? Hermano, como el Gadareno, tal vez fuerte esto, pero viviendo en lugares que no son nuestros lugares de habitación. Como Gedeón viendo más nuestras debilidades que lo que somos en realidad. Conozcámonos, conociendo la verdad, que el Señor pueda decir acerca de nosotros, tú eres un verdadero hijo de Dios, tú eres un hijo de Dios, tú eres un verdadero israelita no espiritual. Por lo tanto, tenemos las promesas de Abraham. Hermano, el que se conoce quién es, sabe qué le toca, qué le corresponde, cuáles son sus herencias. ¿Cuáles son sus herencias? ¿Cuáles son sus bendiciones? Y nosotros como descendientes de Abraham sabemos que las promesas de Abraham son para nosotros. Póngase de pie. Seguramente yo creo que vamos a seguir indagando. Ahí es que tengo otras cosas ahí que hablar, hermano, de esto. Tal vez ahí con el tecladito. Quiero ministrar unos minutos. Cierren sus ojitos. ¿Sabe qué?
Abstráigase de todo y sincerémonos con el Señor esta mañana, hermano. Cuánta libertad nos trae saber quiénes somos. Es impresionante esto, hermano. Es impresionante cuánta identidad nos trae, o cuánta libertad nos trae saber nuestra verdadera identidad. Oh, en el nombre de Jesús. Pídele al Señor que te revele quién eres tú. Tú no eres el que dice la gente que eres. Tú no eres el que todo el mundo conoce. Tú no eres ese. Hay una identidad interna. Hay una identidad dentro de ti que solo Dios y tú pueden llegar a conocerla. Y aquel a quien Dios se la quiera revelar. Pero lo más importante es que nosotros mismos sepamos quiénes somos. Por eso Natanael, cuando el Señor le dijo, tú eres un verdadero israelita, dice que se salió de aquella cobertura donde estaba, porque él estaba bajo la higuera. La higuera es religiosidad, hermano. La higuera es una vida solo de señalamientos. Pero cuando le demostraron su verdadera identidad, se salió de esa higuera y se fue a posar bajo la vid, que es Cristo. Un cambio de cobertura. Oh, el Señor está en este lugar. Yo sé que hay a varios que el Señor les ha hablado esta mañana. Solo antes de hacer un llamado general, yo quiero ver si hay alguien aquí que no ha recibido a Cristo, que no ha aceptado a Cristo y quiere hacerlo esta mañana. Le hago la invitación de parte del Señor. Tome esta invitación como una invitación del Señor. Entrégale tu vida al Señor esta mañana. Ven aquí enfrente. Como un acto de fe, dile: Señor, yo quiero empezar a descubrir esa identidad interna. ¿Hay alguien que quiera aceptar a Cristo? La verdad desconozco si entre nosotros hay alguien que no lo ha hecho, pero si hay alguien que no lo ha hecho, ¿quieres hoy entregarle tu vida al Señor? ¿Hay alguien que se quisiera reconciliar con el Señor esta mañana? Que siendo hijo has andado por otros lugares, pero hoy el Señor te ha traído a la casa. Quisieras hoy recuperar tus vestidos, tu anillo, tus sandalias y entrar a la casa del pan nuevamente. ¿Hay alguien que quiera reconciliarse con el Señor, aceptar a Cristo? Venga aquí enfrente. Que yo soy su hijo. Él es mi Usted es hijo. Y usted me dirá: no, hermano, si yo he andado mal. Pues si eso se trata, usted es hijo. Yo solo sé. Todo temor déjelo a un lado. Usted es hijo. Que yo soy su hijo. Y venga hoy al Señor y Él es mi padre. Y Él lo va a recibir como es. Como hijo, como hijo. Yo solo sé. Reconcíliate con el Señor. Yo soy su hijo. Y Él es mi padre. Tú eres un hijo. Y mi padre me ama. Tú eres un hijo. Yo solo sé. Ven a los brazos del Padre nuevamente. Yo soy su hijo. Y Él te va a ayudar. Él no está para condenarte. Él no te rechaza. Solo ven al Padre, ven al Padre. Recupera tu identidad de hijo. Recupera tu identidad de hijo.
el nombre de Jesús. Recupérate de criar de hijos. Si hay alguien más todavía, venga. Yo soy su hijo. Y eres oh, y mi padre. Sal de esa casa de esclavitud. Yo soy su hijo. Así como Moisés. Así como Moisés. Sal de esa casa de esclavitud y ven a una casa de libertad en el nombre de Jesús. Yo soy su hijo. Oh, en el nombre de Cristo. Señor, que su identidad puede ser revelada a Él mismo. Él es un hijo. Yo soy su hijo. Recibe la libertad de los hijos. Recibe la libertad de los hijos. Que el Señor permita verte a ti mismo y puedas saber, conocerte quién eres. Oh, en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo, Señor, oramos para que haya revelación en nosotros acerca de nosotros mismos, Señor. Oh, en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. Aleluya. Señor, recibe del Señor. Recibe la libertad del Señor. Oh, aleluya. Recibe la libertad de hijo. Recibe la libertad de hijo hoy. Recibe la libertad de hijo. Tú eres hijo. Se quita toda atadura. Ahora, Señor, desatamos toda atadura. Desatamos toda atadura. En nombre de Jesús. Sea desatado. Aleluya. Somos hijos de Él. Cuando Pedro recibió su verdadera identidad, fue en aquella ocasión cuando él pudo conocer, dijo: tú eres el Cristo. En medio de aquella pregunta que Jesús hizo: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Inmediatamente el Señor también dijo: bienaventurado eres, Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero luego Jesús dijo: yo también te digo que tú eres Pedro. Al conocer la verdad, él conoció su verdadera identidad. Ninguna persona puede conocer quién es Él si primero no conocemos a Cristo.
Nadie puede conocer cuál es su verdadera identidad si primero no reconocemos a Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios. Entonces Pedro recibe su identidad. Pero lo impresionante de esto, y quiero cerrar esta administración con eso, lo impresionante de que cuando Pedro recibe su verdadera identidad, juntamente con su verdadera identidad, el Señor le dijo: y te entrego las llaves del reino. Mire qué importante esto. Pedro, como ya te dije quién eras tú, cuál es tu verdadera identidad, te entrego las llaves del reino. Juntamente con la identidad están las llaves del reino. Y esas llaves, mire lo que me decía el Señor en estos días, ayer en intercesión. Esas llaves no solo sirven para abrir puertas, sí, sirven para abrir puertas de bendición, pero también, me dijo el Señor, no solo para abrir puertas, sino que esas mismas llaves sirven para cerrar puertas. Si hay puertas de pecado que necesitamos cerrar, esas llaves sirven para cerrar puertas. Si hay puertas de maldición generacional que queremos cerrar, esas llaves sirven para cerrar esas puertas también. Cualquier puerta de maldad, porque hay puertas de maldad, hermano, que de repente están abiertas. Pero cualquier puerta de maldad que necesitamos cerrar con esas llaves que el Señor nos da a través de la identidad, se pueden cerrar puertas. Si hay algo que te ha estado estorbando, si hay algo que te ha estado molestando, si hay algo que te ha estado allí influyendo, esta mañana te dice el Señor: yo te he dado llaves para que cierres esas puertas. ¿Sabe qué dice el Señor? Así como José tenía el control de las cárceles, el Señor nos ha dado llave. Si tenemos algo que encarcelarlo, lo vamos a encarcelar esta mañana. Si tenemos algo que tenemos que meter a una cárcel, hermano, el Señor nos ha dado llave. Entonces, si entre nosotros, la iglesia, usted ha sentido estorbos, mire este llamado que voy a hacer. Ha sentido estorbos en su vida. Si ha sentido que algo le ha estado estorbando, que, ¿sabe qué? Venga aquí enfrente. Esta mañana vamos a encarcelar todo estorbo, todo espíritu que anda estorbando nuestra vida. Todo aquello que no nos deja fluir, todo aquello que no nos deja avanzar, todo aquello que nos vive ahí, hermano, como estorbando en el nombre